Saludos, buenas noches, noche del jueves 23 de noviembre, tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana, en una jornada esta en la que finaliza nuestra jornada lectiva en lo que corresponde a este programa, finaliza, como digo, bueno, pues este periplo de esta semana y en el cual pues vamos a analizar junto a ustedes o a llevar hasta ustedes tres de las noticias que deben de conocer antes de irse para la cama. Como siempre, comenzamos por Asturias, donde rescatamos del diario El Comercio una noticia que en la capital asturiana va a traer cola, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula el IBI, el impuesto de bienes e inmuebles de la capital. El alto tribunal ha estimado los 14 recursos presentados, en su mayor parte por empresas, grandes superficies comerciales y la patronal. Bueno, esto en lo que se refiere a Asturias. Vamos con España, porque a nivel nacional continuamos con el monotema, continuamos con lo que Carlos Herrera define como pasión de catalanes, y es que Esquerra Republicana de Cataluña recula y apuesta por negociar con el gobierno tras el 21 de diciembre, según señala el diario ABC. Ya saben, después de los comicios a los que están llamados los catalanes. Y vamos a ver qué pasa por el mundo, qué pasa más allá de nuestras fronteras, y de nuevo nos fijamos en la Gran Bretaña, o pérfida Albión, llamada hace muchos, pero que muchos años. Bueno, pues conocemos que Gran Bretaña, lo van a ver dentro de un momento en las imágenes, pues conocemos que Gran Bretaña recomienda estudiar español tras el Brexit. El British Council señala que hay que dar prioridad al estudio de la lengua de Cervantes para hacer más competente su economía tras la salida de la Unión Europea. Bueno, pues ahí lo tienen, ver para creer. Los hijos de la Gran Bretaña tendrán que aprender español. Ahí es nada. Felipe II debe de estar que se frota las manos desde su tumba en el Escorial diciendo: al final lo conseguí. Bueno, una jornada esta en la que, como siempre, les recomendamos que no dejen para última hora sus compras navideñas y la decoración de la casa, artículos navideños buenos, bonitos y a buen precio en las 4 tiendas de Caramelo en Oviedo, donde de paso pueden pasar y vivir su momento más dulce de la jornada con un caramelín, con una golosina o con algún dulce propio de estas fechas navideñas. No lo dejen para última hora el tema de los revoltijos. Y además, si están buscando un regalo para la persona querida, para la persona amada, para una persona con la cual les une una amistad y queremos que sea un poquito más que amistad, pues joyas, en este caso joyas de acero, Steel Jewels, marca Anarchy, cuyo distribuidor oficial se encuentra en la plazuela de San Miguel número 1. Joyas como las que a lo largo del programa, bueno, pues quizás podamos entregar a una persona afortunada, porque el premio tiene que estar ahí ya para salir. Programa el de hoy, que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos porque la solidaridad llama a su puerta, y es que desde el próximo día 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, el Banco de Alimentos de Asturias le necesita, ya que se pone en marcha la gran recogida. Vamos, no es que le necesite el Banco de Alimentos de Asturias, es que le necesitan aquellas personas a las que el Banco de Alimentos de Asturias, bueno, pues provee de los necesarios alimentos, porque algo tan común y corriente como es desayunar, comer y cenar, para algunas personas es todavía tarea prácticamente imposible. Bueno, vamos a hablar de esta gran recogida, vamos a llamar a sus conciencias y sus corazones para que contribuyan en forma de alimentos y sean solidarios, que estamos seguros de que lo serán. Bernardo Sopeña, presidente del Banco de Alimentos de Asturias. ¿Serán solidarios los asturianos? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que, como todos los años, yo creo que cada año más, esperamos que así sea. ¿Qué es la gran recogida, como definición? La gran recogida es una campaña de recogida de alimentos que se realiza a nivel nacional en los 56 bancos federados en la FESBAL, en la Federación Española de Bancos, simultáneamente en estos días, concretamente el fin de semana 1
y 2 de diciembre. También se realiza al mismo tiempo en varios países europeos ese mismo fin de semana, por lo tanto la idea original viene de varios países de Europa, de la Federación Europea, y aquí en España empezó a realizarse a partir del 2010 aproximadamente, con una iniciativa particular en algunos bancos grandes, y a partir del 2012 nosotros, el Banco de Alimentos de Asturias, se incorporó, por lo tanto esta es la 6ª gran recogida, y ya la Federación Nacional de Banco de Alimentos, FESVAL, pues ya desde el 2013, para que se fuesen implicando todos los bancos, tomó las riendas de la organización y ya llevamos, la FESVAL, la Federación de Bancos de Alimentos, lleva 5 grandes recogidas cada año con mayor éxito, como demuestran, por ejemplo, el año, sin ir más lejos, el año pasado, donde a nivel nacional se logró recoger en ese fin de semana 22 millones de kilos de alimentos. Aquí en Asturias una parte también importante, sí. 221.000 kilos en la campaña el año pasado, y a nivel nacional se movilizaron en ese fin de semana 129.000 voluntarios. Casi nada, casi nada. Bueno, esos eran los datos del año pasado. ¿Cuánto esperan obtener este año? Bueno, en la publicidad que vamos a lanzar en breve ya, hoy se presentó un poco el programa, viene la idea de 200 kilos, 200 sonrisas. 200.000 kilos, 200.000 kilos, 200.000 sonrisas. Lógicamente, que vamos a superar esa cifra, y cuanto más nos acerquemos a los 300.000, claro, mejor. Pero partiendo de esa cantidad, yo creo que en los últimos años se está rondando los 200, 230, y este año esperamos superar esas 200.000 kilos y esas 200.000 sonrisas, para lo cual vamos a necesitar como luego hablaremos, un importante número de voluntarios. Claro, hablaremos de ellos posteriormente. Bueno, ¿dónde pueden mostrar los asturianos la solidaridad? ¿Dónde van a poder entregar esos kilos de comida? Bien, vamos a tener aproximadamente unos 400 puntos de recogida repartidos por todo el Principado de Asturias. Bien. Nosotros, por eso hacemos la campaña un poco distinta al resto de los bancos, que se centran en centros comerciales fundamentalmente y en el fin de semana con voluntarios, pero la complejidad del Principado de Asturias nos obliga a que también desde Degaña a Panes o desde Colombres a Castropol, en todos los pequeños municipios puedan colaborar también, aunque no haya centros comerciales, y poner en esas zonas, con la colaboración de los ayuntamientos, colegios y pequeñas empresas, puntos de recogida en todos los lugares de Asturias, para que todos los asturianos puedan participar. Por eso ampliamos la campaña, o la iniciamos una semana antes. La semana a partir del 27 ya habrá muchos lugares, incluso algunos centros comerciales, donde ya estarán los puntos de recogida para poder depositar allí la donación. En concreto, el año pasado en toda España hubo 11.000 puestos de puntos de recogida donde los españoles, en este caso los asturianos, podían hacer su pequeña donación, o grande. Genial. ¿Qué se necesita más urgente? ¿Qué es lo que la gente puede entregar? Lo más urgente, nosotros tenemos productos en estocaje bastante importante, pero hay determinados productos que nosotros los consideramos más demandados y más necesarios y prioritarios, que son fundamentalmente, ya de cara al invierno, las legumbres cocinadas, por el problema energético que genera. Los productos, el paquete que llamo yo de desayuno, en el cual entra el cacao, el azúcar, el café, leche, azúcar, galletas y cereales. Claro. Eso es muy importante. Luego ya tendríamos la harina, el aceite y ya las conservas vegetales, como son vegetales de pescado y cárnicas, y más mermeladas y cosas de ese tipo.
Hombre, hay otros muchos más productos que no los cito, porque en eso solemos tener bastante estocaje, casi, en algunos casos, mucho, que hacemos claro. intercambios con otros bancos, como es el caso del arroz o de la pasta, Sí. Y en cambio hay otros productos que escasean más. Nosotros nos fiamos porque cuando tenemos que hacer un reparto, a veces en lo que tenemos al almacén, tenemos que echar mano de productos que no tenemos y tenemos que hacer una inversión. Dos preguntas quiero hacerle. ¿Tema de pañales, potitos infantiles también se admite? En principio se admiten. Hay pañales, normalmente los que llegan los apartamos un poco porque no es un producto alimentario, pero llega. Claro. No los cito, los productos infantiles, porque si son bienvenidos y si nos los envían. Pero lo que es el tema de la leche de continuación y potitos, pues hay, tenemos estocaje y por eso van a... Claro. No, si hacemos una llamada que necesitamos, podríamos hacerlo en otro momento determinado, pero en ese momento tenemos todavía mucho hay en reserva. Y Asturias, la natalidad es muy baja, sí. Tampoco hay tantos bebés. No hay tantos. Entonces acudes a las familias que nos dan muchos potitos y no los... No. En cambio, parece que la comida infantil a partir de los 2 años o los 3 años ya cambia. Claro. Ya va a otro tipo de comida muy distinta. Bueno, lo que se recoja, ¿se queda en Asturias o se manda a otro lugar? No, Asturias, todo lo que recoge en Asturias queda en Asturias. Cuando tenemos un excedente de un producto, lo intercambiamos con otro banco de alimentos. Claro. Igual que nos mandan ellos a nosotros. Correcto. En ese caso, pues hay algún excedente se manda a banco, o por ejemplo, cuando hay decomisos de pescado, tenemos reservas de excedentes de rula que nos lo mandan, y hay mucho, pues llamamos a los bancos próximos de Ponferrada, de León, de Santander, para que vengan, porque nosotros es muy difícil hacerse cargo, por ejemplo, de repente de 400 o 500 o 600 cajas de bacalada o de caballa o de sarda. Entonces, como eso es un producto hay que darle salida. Pero normalmente todo lo que recogemos en Asturias se reparte aquí en Asturias. Entonces, en Asturias hay necesidades alimenticias. Hombre, en ese momento actual, hoy, a día de hoy, nosotros estamos atendiendo a 179 entidades asistenciales que recogen o tienen acogidos a unas 22.500 personas. Es decir, a día de hoy 22.500 personas pasan necesidades alimentarias en Asturias, necesitan de la solidaridad de los asturianos para comer. En ese momento. Probablemente haya muchas más personas que no estén acogidas en una entidad de estas y que a lo mejor en un momento determinado, a través de una emergencia, se le asista también. Pero evidentemente el problema de estas entidades trabajan con personas que están en exclusión social en riesgo de exclusión social, pero también cada día, por desgracia, aumenta el número de personas que llevamos que están en pobreza severa. Es decir, que tienen unos ingresos o nada o inferiores a 300 euros. Ese perfil cada día es mayor, por lo tanto, se va a necesitar mucha ayuda porque aunque la población asturiana disminuye cada año, pues las necesidades tampoco, a pesar de que la mayor parte de la gente que son emigrantes que se vuelven, pues sigue manteniéndose una cantidad importante de gente que nosotros asistimos. Sin duda. Por otra parte, aunque ya hemos pasado el Ecuador de noviembre, nos quedan 4 días para que se inicie esa gran recogida. Bueno, desde hace ya semanas los artículos navideños están por todas las tiendas y centros comerciales. ¿También recogen alimentación típicamente navideña, turrones, polvorones, mazapanes, para que no falte tampoco la Navidad a estas personas? ¿O va a haber otra recogida especial para Navidad? No, probablemente no. En esta recogida no lo recomendamos por una razón. Normalmente lo que nosotros recogemos ahora lleva un proceso luego logístico muy importante. Hay que llevarlo, hay que contabilizarlo, llega todo a granel, son grandes cantidades de alimentos, tiene que todo seleccionarse y eso lleva un proceso largo que pasa incluso la Navidad y se sigue clasificando. Por eso la inversión, siempre cuando llegan estas fechas, el reparto se hace unos días antes de Navidad y estos alimentos no están disponibles y clasificados. Por eso el Banco de Alimentos ya desde hace años hace una inversión sobre todo en turrones, en los tipos de turrones,
para que en ese reparto ya vaya... Ya no falte este tema. Realmente sigue la gente dando, claro, pero luego hay que mandarlo sí, en enero, sí, febrero, sí. pero bueno, las familias lo aceptan igual porque... Lógico. Bueno, hablaba usted de esa labor, digamos, de intendencia, de esa labor logística. Voluntarios, ¿cuántos hay en Asturias? Trabajando el día a día, Sí. unos 60. 60. En las distintas instalaciones que tenemos, que son ahora las nuevas de Argame, una nave nueva, cedida por la Caja Rural, y que todavía que estamos trabajando desde 1 de septiembre, finales de agosto, aún seguimos en obras. Claro. Tenemos obras exteriores de cierre, de acondicionamiento, porque aunque la nave es muy buena y estaba reunida en muy buenas condiciones, tuvimos que hacer una inversión importante para ponerla en marcha, que todavía no hemos terminado. Pero luego, entre la nave, que está en Argame, ahora en Argame, más una pequeña bajo que tenemos en Gijón, cedido por el Ayuntamiento para atender necesidades en Gijón, pequeñas necesidades, y las cedidas por Mercasturias en el polígono de Espíritu Santo. No, Mercasturias está en Llanera. Ah, perdón. Sí. Donde está Mercasturias. Tenemos también cedida por Mercasturias una nave pequeña para la recogida de los excedentes de fruta y verdura, que desde hace 2010 estamos allí con ello, se tiraban irremediablemente a la basura. Entonces, un convenio entre Cogersa, Mercasturias y nosotros, pues estamos martes y viernes, un grupo de 6 o 8 voluntarios, hacen el recorrido, hacen el reparto y se distribuye inmediatamente entre los comedores sociales, porque esos productos son perecederos y hay que rápidamente sacarlos. Sin duda. Nave nueva de Argame. ¿Han invertido en materia de seguridad? Porque hace un tiempo aquello fue un azote. Nave que tenían, nave que asaltaban. No, bueno, hubo algún amago, más en otros bancos españoles que en el nuestro. El nuestro hubo 2 intentos, pero bueno, tampoco fue más el daño en sí que lo que realmente llevaron. Suponemos o creemos que los que lo llevaron es que lo necesitaban, suponemos, pero sería mucho más sencillo que no lo pidiesen, porque para eso estamos. Pero bueno, sí, estamos en un sistema de seguridad, tenemos que hacer el cierre exterior, que tiene un costo y tenemos ahora un poco paralizado porque los recursos nuestros son bastante limitados y las inversiones en este caso son bastante costosas, y yo creo que para primeros de año iniciemos ya las obras del cierre exterior y así tenemos alarmas y todas estas cosas instaladas. Y aunque el polígono de Argame en este sentido tiene ya un sistema de vigilancia bastante bueno, y es más difícil acceder a él para hacer un robo que esperemos que donde estábamos, porque lugares más céntricos, ahí es más complejo, es más difícil. Bueno, eso esperamos, que tampoco habrá muchos almacenes allí, muchos más apetecibles para los que quieran. Bueno, esperemos que no les apetezca ninguno, ¿no? En este caso. Bernardo Sopeña, estamos a 4 días de esta gran recogida. Desde aquí, invite a las personas que le están viendo a que sean solidarios, contribuyan en lo que puedan. Bueno, pues con esos productos principalmente que usted citaba, y que hagan más fácil, bueno, pues la vida de personas que lo necesitan. Ya, simplemente decirles que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Casi esos 60 voluntarios, el 95% casi, o hay algunos que están en el paro, pero generalmente somos jubilados. Todo el principio nuestro fundamental es la gratuidad. Todo lo que vamos a recibir, que estén seguros que va a llegar a las personas que lo necesitan, que nosotros no estamos en contacto con esas personas, sino que nos fiamos de las entidades asistenciales y que son a las que colaboran con nosotros, y que son ellas. Nosotros les damos los alimentos a ellos para que ellos los distribuyan realmente son los que están en contacto con las personas que están en exclusión social. La llamada es para que colaboren en lo que puedan, y si es en los productos que nosotros aconsejamos, mejor que mejor. Intentaremos superar los 200.000 kilos, y cuanto más mejor, porque
la necesidad es importante y nosotros en cada reparto que hacemos cada mes y medio aproximadamente supone unos 150.000 kilos cada reparto. Claro, claro. Y hay siempre algunos productos que son estos que yo indico que tendremos que acudir a una cuenta que tenemos en la Caja Rural sí. de donaciones, solamente para donaciones alimentarias, que es para invertir en alimentos cuando los necesitemos. Y también quiero hacer una llamada a la solidaridad. Vamos a necesitar movilizar como mínimo 1.300 voluntarios. El año pasado logramos, y colaboradores. Aparte, los voluntarios del día a día están trabajando en la organización y en otras cosas, pero para estar en los distintos puestos y en turnos pues necesitan mucho personal que van a estar ahí asistiendo, asesorando, ayudando a las personas en la entrega y animando, sobre todo, animando y ayudando. Quiero hacer una aclaración. El año pasado, de esos 1.400 voluntarios, casi 400 eran escolares. Bueno, muy importante. Claro. Nosotros estamos llevando un programa desde hace años, que lo inicié yo, bueno, se inició y lo llevo yo desde hace varios años por todo Asturias, en colaboración con los ayuntamientos y con COGERSA, para sensibilizar a los alumnos sobre el problema actual del despilfarro de alimentos, que sepan, centrado fundamentalmente, que es el objetivo de los bancos, la lucha contra el despilfarro, entendiendo como despilfarro el desperdicio cero. Claro. Y entonces, dentro del propio de Argame hemos acondicionado una hora para tener un aula donde, además de ir nosotros a los colegios, es mucho más positivo que los colegios es visita. Vean el trabajo y en el aula se les hable un poco y se les haga algunas actividades para que implicarles, sobre todo a los mayores, a los más pequeños, en la lucha contra el desperdicio, y a los mayores también fomentar el voluntariado. Pues muchísimas gracias, Bernardo Sopeña, presidente del Banco de Alimentos de Asturias. Queda la invitación hecha, queda el reto lanzado desde el 27 de noviembre al 2 de diciembre, gran recogida de alimentos en Asturias por parte del Banco de Alimentos. Bueno, objetivo, superar esos 200.000 kilos. 200.000 kilos, 200.000 sonrisas. Bernardo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Cambiamos de asunto, continuamos y lo hacemos hablando de un hecho del que ya hablábamos, bueno, pues hace unas semanas, durante el mes de octubre. Vamos a hablar del centenario de la Revolución Soviética, bueno, quizás uno de los momentos más culminantes de la historia del siglo XX. Bueno, pues el claustro alto del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el próximo 12 de diciembre una completa exposición acerca de la cartelería política soviética en su evolución desde ese año, desde 1917 hasta 1980. Bueno, para hablarnos de este tema, del tema de la exposición, se encuentran con nosotros pues Mar Díaz, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Tatiana Kotova, ella rusa, obviamente por el apellido, y es licenciada e investigadora por la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué nos encontramos en esta exposición que podemos visitar hasta el próximo día 12? Esencialmente un conjunto de carteles difíciles de ver en Asturias por una simple razón, porque aunque sean reproducciones a partir de un facsímil que está depositado en la sede del Partido Comunista, concretamente está en poder de una persona, es un conjunto complejo de ver por una sencilla razón, porque los originales solo se encuentran en la Biblioteca Estatal de Rusia, de Moscú, mejor dicho, y por lo tanto conforman una secuencia muy rica a nivel de historia, a nivel de historia del siglo XX y a nivel de historia rusa en concreto.
es una secuencia muy abundante, parte de 1917 y llega hasta 1980, con lo cual recorre prácticamente toda la vigencia de la Unión Soviética, ¿no? Y desde ahí ese interés, pero hay otros intereses también. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la parte técnica. Para mí, por ejemplo, como especialista en arte gráfico contemporáneo, es un recorrido muy interesante. Observo que la mayor parte de los carteles están confeccionados a partir de la litografía a color, o también denominada cromolitografía. Por otra parte, los hay al grabado, al estarcido, son técnicas de arte gráfico y por lo tanto son muy estimables. Hasta bien avanzada la década de los años 40 y tantos, casi 50, no podemos encontrar offset, con lo cual prácticamente los anteriores son verdaderas obras artísticas. Es una obra de arte individual cada uno, prácticamente. Cada uno de ellos es una obra de arte individual, el original es una obra de arte sin duda. Hay otra cuestión interesante, además, cuando analizamos las fichas técnicas del facsímil donde se reproducen estos carteles, observamos además las enormes dimensiones de las obras, son de 110 por 70, por 80, por 90, con lo cual son obras de grandísimo formato. Eso complica enormemente la producción de esas obras y ya solo por ese motivo ya tiene un enorme interés, además del añadido a nivel histórico y de toda la secuencia. Claro. Bueno, ¿qué función tenían estos carteles en una época? Hay que ver que era una época en la que no había internet, no había redes sociales, en mucha parte de la misma no había televisión. Bueno, cumplían un poco esa función propagandística donde el Estado, bueno, pues trataba de aleccionar quizás o insuflar moral en determinadas épocas donde podía flaquear un poco el tema. Sí, efectivamente. Básicamente lo que tenían por el objetivo es educar a las masas y dar a conocer las ideas del Partido Comunista, para que la gente pues siguiera los objetivos propuestos por el Partido Comunista. Entonces, a lo largo de todo el siglo XX, casi que cuando existió la URSS, pues los carteles sirvieron para este fin, para pues, dar a entender lo que básicamente se necesitaba de la gente. Aquí lo que está, básicamente lo que está presente son carteles políticos, pero también había carteles de otra temática, empezando de, por ejemplo, cómo llevar la vida sana y también para pues, promocionar el trabajo de campo, de fábricas, y etcétera. Lógico. Bueno, no fue solo el comunismo quien mostró estas imágenes, quiero decir, parece algo común a los estados totalitarios. Si nos fijamos solo en la pieza artística, dejando al margen las ideologías, lógicamente, hay rasgos comunes con los carteles de la Alemania nazi, ese hombre musculoso, obrero, trabajando con un martillo enorme, picando piedra y demás. Es decir, los polos opuestos no sé si se atraen, pero al menos en lo artístico se parecían en la época, ¿no? A ver, esencialmente el tronco común del realismo socialista o del realismo fascista hay que buscarlo en la pintura de finales del siglo XIX. Concretamente hay un artista que pasa por ser el padre del realismo socialista, evidentemente con un enorme talento como ha sido Constantin Meunier, que es el pintor belga. Sí. Él cantó la égida de la gente trabajadora, cantó la égida de la minería belga, recorrió todo el país en su momento, a finales del siglo XIX, y entresacó una serie de obras absolutamente maravillosas que glorifican el trabajo de los mineros y el trabajo de la gente en la industria siderúrgica. De ese tronco común es de donde vienen las fuentes de todos los realismos, ese realismo socialista y ese realismo fascista, que evidentemente propone a un trabajador como verdadero héroe, no solo de la revolución, sino del trabajo.
Y esa coincidencia es efectiva, pero es una coincidencia que evidentemente está estudiada y se remonta a lo que acabo de comentar, a Constata Armonide. Por eso ese parentesco está claro. ¿Y qué evolución artística experimenta esta cartelería desde el 17 hasta el 80? Bueno, desde el punto de vista formal observamos una preponderancia de la figuración, del realismo. No todos los carteles entran dentro del patrón del realismo socialista. Hay un realismo más naturalista también. Hay ciertos realismos más ágiles, más expresivos también. No voy a decir expresionistas, pero sí expresivos. Y luego hay una serie de carteles que también, a medida que nos acercamos a la década de los años 70, 80, son mucho más experimentales. Hay influencias del arte fundamentalmente europeo, mundial también, y luego entre los primeros solo hay un cartel abstracto que sería el famoso de Lissitzky, que sería golpea a los blancos con la cuña roja. Ese sí que estaría dentro del precepto totalmente constructivista, pero es el único. Generalmente predomina el realismo. Sobre los 80, si no me falla la memoria, son las Olimpiadas de Moscú y la mascota es el osito Misia. El osito Misia acaba con la cartelería e inaugura un nuevo modelo de imagen para la entonces Unión Soviética. Creo que hasta el final de la Unión Soviética sí que había producción de carteles, porque yo nací al inicio de los 80 y me acuerdo que había carteles en el trabajo de mi madre, y entonces yo creo que sí que existían. Claro. Creo yo. Pues sí. Y por otra parte, se observan estos carteles, no he podido visitar la muestra todavía, ese culto al líder, a Lenin, a Stalin, bueno, tan imperante en la época. Algo hay, pero no tanto, ¿no? ¿Perdón? Que ese culto al líder, en la figura de Stalin no, de Lenin. De Lenin. Lenin sí que aparece, pero tampoco son tantos carteles, no me parecen demasiados. Aquí no vemos mucho, me sorprendió mucho que no había ninguno de Stalin, es esto, pero yo me acuerdo, o sea, por mi experiencia, es que yo cuando nací y crecí en el guardería, en el colegio, había Lenin por todos lados. Entonces, o sea, el culto había, hasta el final había el culto. Claro, a Lenin. Sí, sí, sí. Caso. Bueno, ¿cómo marca la Guerra Mundial el tema de la cartelería soviética? Yo creo que lo marca como un efecto de propaganda de una adhesión absoluta al pueblo ruso. Hay una demanda, además son carteles bastante agresivos, tanto a la hora de presentar a la facción nazi como a la hora de presentar sus atrocidades y desde luego a la manera de combatirlos. Es mi impresión, no sé si está de acuerdo Tatiana con ello, pero sí que hay una gran adhesión llamando a la gente al combate. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, en los momentos cuando se necesita, sí. Claro. ¿Y qué peso ha dejado, desde 1917, hasta 1980, bueno, pues un Estado totalitario, sin libertad de prensa, de credo único? Bueno, ¿qué peso ha dejado en el pueblo ruso? Los carteles. Todo. Los carteles y lo que representaban. Es que es muy difícil de decir porque ahora mismo las opiniones son divididas, porque hay mucha gente que añora esos tiempos y les gusta mucho volver, pero otra gente que pues no, entonces es muy difícil de decir, hasta ahora se siente, sí. Claro. Hay un tema, me imagino, como en España, ¿no? Bueno, hay gente que añora un antiguo régimen, otros, bueno, pues es que decían que había trabajo, que no había paro, que todos vivían como más tranquilos, más seguridad. El discurso es muy similar al que se puede escuchar en España. Bueno, además, esta exposición se complementa con otras actividades, como es la proyección de películas clásicas, como es mesas redondas, conferencias. Hasta ahora, ¿están contentas con la acogida que está teniendo en cuanto a nivel de visitantes? Sí, hay gente muy interesada. Hay una colonia rusa importante aquí en Asturias, ucraniana rusa, ¿no? Sí, y por lo tanto, bueno, que sí que pasan. Y luego, además, dentro del ámbito universitario, de los estudiantes y de la gente, sí que tiene, bueno, que llama la atención esta exposición, porque no deja de ser un referente fundamental, importantísimo, de una época histórica que ha marcado indudablemente el siglo XX.
y bueno, para bien o para mal, es un espacio político que se ha acabado, pero ha dejado unas huellas enormes. Yo he visitado Moscú y desde luego la Unión Soviética ha marcado enormemente ese país y bueno, hay muchos restos, muchos rastros y yo creo que siguen siendo fundamentales e importantes. Seguramente con el tiempo en Rusia mismo reivindicarán esos restos como un signo de su historia fundamental. Claro. Nos citaba antes al principio de la entrevista, Mar, cuando nos decía los originales son una obra de arte en sí misma. Muchos de ellos proceden de la litografía. ¿Tienen autor reconocido o eran trabajos anónimos? Sí, todos están firmados, ¿no? Los Sí, carteles, además, sí, no hay creo, ningún anónimo, sí. creo que lo comentaste tú, ¿no? Que para cualquiera de los artistas al que encargaban un cartel era un verdadero honor poder hacer ese cartel, ¿no? Sí, lo tomaban como, bueno, no solo como encargo, sino como un reto personal. Y aparte de esto, también había, en los establecimientos donde enseñaban arte, también había departamentos de cartel, o sea, enseñaban cómo hacer carteles. Claro. Bueno, pues llegamos así al final. Mar Díaz, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Tatiana Cotova, licenciada e investigadora también por la Universidad de Oviedo. Simplemente que animen a la gente que todavía no hemos podido visitar esta exposición, bueno, pues que ahí la tienen, muy céntrica, abierto en un horario fabuloso y que pueden darse un paseo por la historia, ¿no? Sin duda. Sí, indudablemente, además yo considero que es un verdadero privilegio, porque aún yendo a Rusia, si no se sabe que esos carteles están custodiados en la Biblioteca Estatal de Moscú, tampoco se verían. Quiero decir que es un verdadero privilegio. Claro. Para finalizar, Tatiana, ¿qué tal por Asturias? Ah, pues muy bien, estoy encantada. Cuando nos quejamos del frío los asturianos, ¿tenemos de qué nos quejar o tú sabes bien lo que es frío? No, yo soy del sur, o sea, aquí yo pasé bastante frío. Bastante frío en este caso. Pues muchísimas gracias a las dos, Mar Díaz, Tatiana Cotova, gracias por traernos, bueno, pues ese trozo de historia, en este caso de la Unión Soviética, hasta nuestras pantallas. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a seguir. Recordarán que en la pasada temporada hablábamos de cine con Ismael Juárez de películas latinoamericanas de las últimas décadas. Bueno, hoy vamos a continuar con ese tema dentro de nuestro apartado de cine. Ismael Juárez, coeditor de la revista Cortosfera. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado con las películas latinoamericanas de los últimos años y vamos a hacerlo con Historias Mínimas, Argentina del año 2002, ¿no? Sí, bueno, esta es una película argentina. ¿Por qué he elegido esta película? Porque parece, aquí en España estamos acostumbrados a ver películas argentinas que son ¿viste? Efectivamente, de porteñas siempre, ¿no? Normalmente Ricardo Darín, Aristarain, Campanella, ¿no? Parece como que los argentinos todos fueran, viste, boludo, ¿no? Este tipo de acento. Esta es una película, se llama Historias Mínimas y es una película sobre historias mínimas, tal como dice. Es de La Pampa, de la Pampa Argentina. A veces me ha recordado incluso a Castilla, ¿no? De pueblos perdidos de Castilla, donde la vida transcurre a otro ritmo, donde no hay nada, ¿no? Es casi desértico el asunto. Pues habla de tres historias pequeñas, cotidianas, en un mundo que no tiene nada que ver con lo porteño, ni con lo exagerado, ni siquiera con lo seductor, ¿no? Que es el típico personaje de Buenos Aires, ¿no? Es la historia de un hombre mayor, de un hombre anciano que pierde a su perro y que se va a buscarlo sin que su hijo lo sepa porque no la deja ir a buscarlo, porque quiere a su perro. Y es la historia también de una chica de rasgos casi indígenas, de clase pobre de cualquier forma, que sobre todo en Argentina en algunas zonas está bastante asociado, pues que, bueno, ha sido invitada para un programa de televisión. Un programa de televisión que tiene unos premios absurdos, completamente absurdos, pero que a ella la emocionan por lo pobre que es. Y luego la historia de un viajante que está enamorado de una viuda, de una clienta suya, y que trata de seducirlo y busca el pastel más bonito por un montón de pastelerías para intentar seducirla. Son historias muy pequeñas, muy cotidianas, de personajes
entrañables, normales, absolutamente normales. Nada, viste, boludo. Y estas exageraciones que nos tienen acostumbrados a veces las películas porteñas, que son geniales también, ¿no? Pero es una película distinta de Carlos Sorín, que además en general su filmografía es muy interesante. Y es una película que ya digo, que yo recomendaría a todo el mundo porque al fin y al cabo habla de lo cotidiano, habla de lo rural en la Argentina, sin esos excesos urbanitas, ¿no? de Buenos Aires, y con personajes al final. Cuando termina la película, has asistido a un festival de emociones. Y ese festival de emociones no está basado en el efectismo, es sencillamente de un modo pausado tú vas asistiendo a esos objetivos que tienen marcados, ¿no? Y esas historias se cruzan en un momento dado de un modo tranquilo, quiero decir, no hay grandes efectismos, esto no es Amores Perros, y no. Sin grandes efectismos, el tipo que busca a su perro, el hombre que está enamorado de la chica viuda y la chica que va al programa de televisión con su niña pequeña a ganar un premio absurdo, ¿no? Y que uno diría, yo no me desplazo para ganar un robot de cocina, o sea, ¿no? Es absolutamente recomendable, yo la sugeriría, y también invitaría a la gente a ver otro tipo de películas que no sean meramente porteñas, ¿no? O sea, el cine en España, por ejemplo, no solamente Almodóvar, a veces eso hay que explicárselo. Un poco más allá. Almodóvar está genial, pero hay otro tipo de directores. Bueno, pues Argentina es más que Aristarain, más que Campanella y más que Ricardo Darín. Vamos a apuntarla. Bien, la siguiente es uruguaya. El baño de papá. El baño de papá también, o sea, Uruguay a veces lo poco, porque a España no suele llegar, pero lo poco que llega suele ser bastante urbanita, ¿no? También por aquello de que el acento es parecido a Buenos Aires y... Sí. Esto es una zona... Entre ellos se distinguen, ¿eh? Entre ellos, sí. Entre ellos se distinguen. Sí, bueno, sí, supongo que sí, pero es difícil, ¿no? Para alguien que es de fuera. Pero bueno, sí, el acento se parece y a veces los temas se parecen también. Y en cualquier caso, esta película es de una zona que está limitando con Brasil y habla de la historia, en principio, del personaje del que va a hablar es un tipo que está en una clase muy baja, que es un tipo muy currante, pero que hace cosas ilegales. Básicamente pasan en bicicleta, comerciando ilegalmente con Brasil. Pero es el único sustento que hay, la gente es muy pobre en esa zona. Y ocurre una cosa, que además es una cosa que ocurre de verdad, el contexto que te van a narrar es cierto, aunque el personaje es ficticio. La visita del Papa, a finales de los 80, el Papa visitó el Cono Sur y en concreto Uruguay. Y entonces ven por televisión, por los medios, que el Papa va a ir al pueblo donde viven ellos y dicen, coño, esto lo podemos sacar rendimiento. Entonces la gente empieza pues, a pensar en que vamos a vender refrescos, vamos a vender bocadillos, vamos a vender cosas para sacar dinero, porque se calcula que van a ir miles de peregrinos, ¿no? A todo aquello. Bueno, el tipo, ya digo que jugándose ahí la vida, ¿no? Con la bicicleta, corriendo con la policía, pues dice, ya sé cómo sacarle rendimiento a esto, vamos a hacer un baño. Porque si vienen tantos peregrinos, en algún sitio tendrán que ir a hacer sus necesidades. Claro. Entonces vamos a construir un baño y lo vamos a cobrar. Y entonces eso nos va a permitir, pues como todo el mundo, ¿no? Salir de la pobreza. Pero claro, hacer un baño cuesta dinero. Y entonces parte de la película es las vicisitudes que encuentran para hacer ese baño, de cómo consigue el dinero y cómo lo va a hacer. No voy a contar el final de la película, porque merece ser visto. Solo decir que, digamos, al final te dicen qué pasó. Obviamente tú sabes lo que pasa con el tipo, pero qué pasó en general en la zona, con aquella visita del Papa y lo que ocurrió en verdad. El contexto es absolutamente real, pero el personaje es ficticio, claro. Pero sí te describe unos determinados quehaceres, ¿no? Como el contrabando en la frontera, la pobreza, que a veces no es retratada en las películas estilosas, ¿no? de la ciudad, de Montevideo. Y luego con esas visitas, a veces, esas grandes visitas de las autoridades, en este caso del Papa, a veces ya ha salido retratado en otras películas de que se desplaza el Papa a una determinada zona, pero todo lo que conlleva eso todo alrededor, ¿no? Me estoy acordando ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con esta película, la película esta brasileña de Cuerpo de Élite, ¿no? Que dicen, bueno, va a venir el Papa, pero eso implica que la policía tiene que entrar en tromba en las favelas para controlar Bueno, esta película no tiene nada que ver con eso, pero es una película también de gente muy normal, de gente rural, de gente pobre, con la que empatizas y con la que habla de una realidad que, ya digo, es muy distinta, pero al mismo tiempo, tal vez porque es el mismo idioma, acabas entrando. Yo también, una película pequeña, pero que es una pequeña joya y que, desde luego, que bueno, recomiendo. Pues vamos a anotarla también, me estás convenciendo. La tercera, La Nana, de 2009, de Chile. Una película chilena, sí. A mí me parece una muy buena película. No es una obra maestra. Es curioso, se centra en el personaje de la nana, la persona que lleva durante años trabajando en una familia, una familia de clase media,
Y gran parte de la película es de cómo quieren poner otra mujer para ayudarla, pero ella no quiere ninguna mujer. Por un lado, hay una radiografía del personaje, de un personaje oscuro en el sentido de muy, muy retraído, en el que parece que esconde un pasado, bueno, digamos que jodido, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué le pasa. Y luego esas personas que le vayan trayendo, que de alguna forma también podrían describir al Chile, ¿no? La primera mujer que le trae, una mujer más mayor, ruda, más bestia, que ha pasado por la dictadura, consigue que la echen. Luego le trae una inmigrante peruana que tiene un carácter más dócil por aquello de que es inmigrante y entonces se tiene que plegar a... y finalmente otra nana que la va a ayudar y que es con la que ella sufre una catarsis, ¿no? Ese personaje bueno, que vamos a decir en cierto sentido el nuevo Chile, ¿no? Más alegre, que se sobrepone a las dificultades. Esto podríamos hacer el análisis metafórico de la película, pero al final sí es cierto que hay casi tintes shakespearianos, bueno, estoy exagerando un poco, pero todo a través de una nana, de una familia de clase media en la que quizá... yo no llego a considerarla una obra maestra por la última parte de la película, quizá decae un poco. Pero sí es muy buena película. Es muy buena película porque es una película muy humana y desde luego que para todas aquellas mujeres, principalmente mujeres que también lo mencioné en alguna ocasión, ¿no? Que en este país ha habido muchas, miles de mujeres españolas que ahora son extranjeras, pero durante muchos años fueron miles de mujeres que sirvieron en casas. Fueron a servir, se decía de aquella. Que se decía que fueron a servir, sí. Seguro que se van a sentir identificadas o van a encontrar este tema interesante. Bueno, no hace falta ser mujer ni haber servido para que esta película te guste. Pero el enfoque es absolutamente original, ella es la protagonista y sin caer, lo que decía, creo que ya lo mencionamos, que a veces cuando se trata a la nana es siempre para hablar simplemente de pura tragedia o para hablar de esperpentos, ¿no? Yo la recomiendo y aparte que el cine chileno es muy interesante, más allá de... Mira, nunca vi cine de Chile, vamos a ver una. Cuba. Juan de los Muertos, del año 2011, chicos. Sí, parece mentira que haya incluido esta película, pero esta película le dieron un Goya, ¿eh? Y yo creo que hubo bastante cabildeo, o sea, para que le dieran a esta película. Pero cabildeo quiere decir estas cosas que pasan en los premios, que al final es una coproducción hispano-cubana o cubano-española. Es una idea de olla, quiero decir. Si está situada en La Habana, si la trama hubiera estado ubicada en Miami o en Madrid, no tendría interés y posiblemente la calificaríamos directamente de malísima. Pero la película está ubicada en La Habana, entonces, digamos, las interpretaciones de crítica hacia el régimen castrista y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que se desprenden de esta película es lo que le hacen interesante. Es la historia de repente aparecen zombies que se han infectado y que están están llenando La Habana de zombies y están diciendo que son los Estados Unidos. No se sabe de dónde vienen. Lo cierto es que el tipo crea una empresa, vamos a decirlo así, con una serie de personajes en la que mata a tus seres queridos si se han infectado. Ay, Dios. Sí, es una idea es una mezcla de gore con denuncia social, vamos a decirlo así. ¿Desde Varadero? Sí, algo así, podríamos decirlo así. ¿Qué pasa? Que ya digo que hay como una crítica social. Y luego se me pone en duda de por qué a mí me gusta el Guerrero número 13. No. ¿Dónde va a parar? Bueno, ¿Dónde va a parar? quiero decir, como broma, sí es cierto que la película, bueno, tiene su aquel. En cualquier caso, sí creo, digo lo de cabildeo porque en aquel año, por ejemplo, en los Goya, estaba la película Después de Lucía, que es una muy buena película mexicana. Muy buena película mexicana, además sobre el bullying, ¿no? Que está tan de moda ahora, desgraciadamente. Pues es una muy buena película y se la dieron a esta. Y se la dieron a esta, básicamente, entiendo, que porque había alguna productora española detrás de ella, ¿no? Porque, bueno, ya digo que más allá de la gracia, es sencillamente porque está ubicada en La Habana y hay algún chiste irónico que puede, si es verdad que se puede crear una metáfora sobre que un régimen dictatorial pues lleva a que al final unos se maten entre unos y otros y bueno, una serie de cosas que podemos reinterpretar, pero que en cualquier caso no la convierten en el peliculón que quisieron vender. O sea, claro. De hecho, ya se ha olvidado y es casi una anomalía en esta selección que he hecho. Vaya. Claro. Vamos, hablabas precisamente de cine mexicano, precisamente de una película mexicana de 2013, Club Sandwich. Sí, porque además
Ya lo había dicho en alguna ocasión, que parece como que el cine mexicano siempre tiene que hablar de narcos, ¿no? Sí. Es que como Sí. parece lo que interesa, ¿no? De narcos o, bueno, las películas de Cantinflas, ¿no? También. Es lo que más se conoce de las películas de... Y en México hay muy buen cine. Bueno, siempre ha sido una gran industria, ¿no? Que ha pasado sus subidas, sus bajadas, y en los últimos, bueno, siempre, de alguna forma, pero sobre todo ahora... bueno, pues Hollywood está ahí al lado, muchos directores triunfan en Hollywood, acaban haciendo cosas de vuelta. Bueno, esta es una película indie mexicana, esto no va de narcos, es la historia, además no dura mucho, pero está contado de un modo que a lo mejor hay gente que se le puede hacer demasiado pausada, pero es tan sencillo como, y no voy a contar demasiado como hago siempre para no desvelar nada, pero es una mujer soltera que ha tenido un hijo y tiene una relación muy especial con ese hijo, hasta el punto de que es su mejor amigo. Y hacen bromas y bueno, pero el niño ha cumplido 15 años y en unas vacaciones, porque además esto transcurre durante unas vacaciones en un hotel en temporada baja, con lo que se crea también una metáfora digamos decir, de cambio de ciclo, ¿no? Sí. Pues él conoce a otra chica. Ay, amigo. Y empieza el despertar sexual, empieza el despertar de muchas cosas, ¿no? En la adolescencia. Y claro, la relación cambia entre el chico y la madre. Claro. Y la madre lo pasa mal. Casi es como... Bueno, en términos sentimentales, casi una relación incestuosa, ¿no? Han sido el uno para el otro todo. Sí. Y de repente todo eso está cambiando y eso es muy duro para aceptar para la madre. Pero entonces es una película que te habla de emociones en una pequeña película en muy pocos... En un hotel en el que no hay casi gente, con muy pocos actores, en las que tienes que tener calma porque es indie y a veces sí es verdad que desespera un poco, tomas largas en las que... Pero al final te metes en la que es la psique, en las emociones de estos personajes y te deja una sensación muy guapa, ¿no? Acostumbrados a esta sensación de tipos que matan a un montón de gente y decir, joder, ¿cómo están estos mexicanos? ¿No? Se han cargado a 100 y no suspiran. Pues esta es una película, vaya... que hace justicia a una filmografía más amplia de lo que es el cine mexicano y sobre todo hace justicia a un tipo de cine que debe ser reivindicado, en mi opinión, ¿no? Que atienda a las emociones y a los personajes más que a los saltos, a los tiros y a eso que por otra parte también me gusta, me gusta el Guerrero número 13 también. Ahí está. Ese guerrero. Sí. Bueno, pues Ismael, llegamos así al final. Muchísimas gracias por hablarnos de cine una noche más. Y nosotros nos vamos rápidamente a ver un par de anuncios y volvemos para continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Pues nada más, volvemos simplemente para decir adiós. Nos vamos, volvemos el martes. Hasta entonces, gracias por su atención, disfruten del fin de semana y precaución si salen a la carretera, que nos esperan por delante unos días maravillosos. Hasta el martes.